y amén. Bien, hermanos, después de tiempo vamos a comenzar entonces ahora la segunda epístola del apóstol Pedro. Recuerda que en todos los tópicos siempre es muy importante, el tema juega un papel muy importante porque eso nos ayuda mucho en el desarrollo de un mensaje, de una enseñanza, estudio, lo que sea. Y el tema lo escogimos o nos quedamos con el tema recuerda. Es suficiente uno, recuerda. ¿Por qué yo estoy mencionando recuerda, recuerda y recuerda? Para que tengamos en mente que si vamos a usar 3 veces recuerda, vamos a enfatizar en 3 cosas que el apóstol quiere que nosotros recordemos. Entonces, esta es la razón. Vamos a estar mirando hoy, si no me equivoco, solamente de los versículos 1 al 4 del primer capítulo, que dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa será nuestra parte, la que estaremos analizando. Bien, para que nosotros podamos un poquito sacarle o quedarnos con lo más básico, vamos a dividir este primer paso. Recuerde su llamado. Recuerde su llamado. Entonces, esta parte la vamos a separar en 2 secciones. En la primera sección vamos a usar, en vez de subtítulo, vamos a usar inciso. Inciso A. Recuerde el problema y la provisión relacionados con nuestra salvación. Recuerde. La palabra recuerde será la palabra que está gobernando en nuestro estudio. Entonces, recuerde el problema y la provisión relacionados con nuestra salvación. Eso será el primer paso. El siguiente paso, para no tener un enredo que todo parece igual, lo vamos a ir distribuyendo. El siguiente paso, o inciso B, será analizar las 7 cualidades que Pedro nos exhorta a añadir a nuestra fe. Muchas de las ocasiones nosotros creemos que porque ya tenemos fe, ya todo está completo, pero es bueno concentrarnos, como le digo, en personas expertas como el apóstol Pedro. Es posible que no vamos a abarcar los 2 pasos, pero nos vamos a ir concentrando en el primero. Recuerde el problema y la provisión relacionados con nuestra salvación. De modo entonces que demos un saludo y hágase presente. Hágase presente, esto a todos nos ayuda. Lo hacemos para ustedes y por ustedes. Esperamos pues que su bendición nos alcance a todos y vamos a continuar adelante con esta parte. Los esperamos. Andrés Arroyo, Dios le bendiga. Hermano Jorge Bustamante, hermano Margarita, hermano Javier, Martín Ramírez, Ani Reyes, hermano, Dios les bendiga. Entonces, para sus notas, a lo mejor ustedes tienen sus cuadernos. Vamos a ir conectándolos. Vamos a ver entonces.
Ligeramente en algunos casos siempre utilizamos alguna parte que nosotros la conocemos como introducción, algunas veces como contexto. Varía cuando hacemos una introducción, cuando usamos el contexto como iniciativa. Siempre es importante cuando hay una enseñanza, una prédica, ¿dónde comienza? ¿Para dónde va? Y cómo termina. Entonces, eso es para todos nosotros. Bien, en vez de introducción yo quiero usar un poquito acerca del contexto. Referente a eso, cerca de 30 años antes de que Pedro escribiera esta carta que nosotros vamos a analizar, el mismo Señor resucitado comisionó a Pedro como pastor. 30 años antes de escribir esta carta, el Señor Jesucristo, cuando resucitó, comisionó a Pedro como pastor. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le dijo al comisionarlo? Apacienta mis corderos. No vamos a explicar eso, ese no es hoy nuestro tema, es el contexto o introducción. Apacienta mis corderos. Solo enfatizamos en qué conlleva apacentar. Y luego enfatizar mis corderos. Segundo, pastorea. ¿Qué representa pastorear? Otra vez, mis. Y la tercera vez, apacienta mis ovejas. Esa porción nosotros la encontramos en Juan capítulo 21, verso 15 al 17. También el Señor Jesucristo le profetizó a Pedro, en esta parte del contexto, no de introducción. También le profetizó de qué manera él iba a morir. Y le dijo, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En Juan 21, verso 15 al 19. Nosotros conocemos parte de la historia de Pedro. Desde la resurrección a través de Pentecostés y durante las 3 décadas, Pedro siguió bien a Jesús. Él tuvo un momento de inseguridad en Antioquía, pero Pablo le corrigió y le ayudó a volver a lo correcto. ¿Ustedes recuerdan? Él no entendía muy bien todavía la admisión de los gentiles en la iglesia. Y se juntaba con los gentiles y comía con ellos, pero cuando llegaron los judíos de Jerusalén, cambió de actitud. Y parece que se comportaba un poco extraño, que Pablo lo tuvo que corregir. Vuelvo a repetir, solamente estamos usando esas porciones de la escritura. Esa porción la encontramos, esa situación en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 21. Pero estamos viendo un poco acerca de la personalidad. Pero poco después de Antioquía vemos a Pedro firme, seguro, en el concilio de Jerusalén, resolviendo este problema de los gentiles en la iglesia. Y en ese concilio vemos a Pedro afirmando a Jesucristo como el único Salvador de judíos, pero también de gentiles. Una firmeza ya sin titubear. Eso lo encontramos en el capítulo 15 de Hechos, de los versos 6 al 11. Ahora, en la segunda de Pedro vemos a este fiel pastor acercándose al final de su vida, y el Señor le había dejado claro que él pronto había de abandonar el cuerpo, o sea, pronto había de morir. Eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 14, si no me equivoco, en la primera epístola.
Así que Pedro escribe un recordatorio permanente. Él nos escribe un recordatorio permanente. Por eso la palabra que resalta es recordar. Es la que hemos elegido por el orden, el perfil que vamos a estar estudiando. La palabra, alguien lo puede usar de otro perfil, pero lo vamos a hacer así. Un recordatorio permanente. Sus palabras finales a todos los creyentes. Mientras yo miramos el bosquejo que nos presenta al principio de la Biblia, de segunda de Pedro, nosotros debemos observar el énfasis en recordar. El énfasis en recordar. Por eso hemos elegido ese tema de recordar. Cuando nosotros vemos aquí ya su saludo, estamos mirando aquí su saludo. Al saludo de Pedro sigue la forma que se utilizaba en sus días, esa forma establecida. Y aquellos que utilizaron papel para comunicarse con las personas saben esta forma que se utilizaba. ¿Cuál es la forma? Número 1, remitente, quien le escribe. Receptor, a quien se le dirige. Bendición o fondo histórico o razón de la misma epístola. Lo vemos en el capítulo 1, verso 1. Simón, receptor, remitente. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente que la nuestra, a los receptores. Y la bendición continúa para adelante. Énfasis. Estamos yendo por pasos. Énfasis, para su nota. Pedro afirma que hemos recibido una fe preciosa. Recuerde bien, las cosas en que el escritor está haciendo énfasis. Énfasis. Pedro afirma que nosotros hemos recibido una fe preciosa por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Todos conocemos que la justicia es un término judicial donde se declara culpable o inocente a un reo. Ese es el uso de la justicia. Pero cuando hablamos de esta justicia de la cual Pedro enfatiza, es la justicia de Dios, que es el acto de su sublime gracia que declara inocente al pecador culpable arrepentido, sin tomarle en cuenta su pecaminosidad pasada ni su imperfección presente. Ese es el énfasis de Pedro. Recuerde bien esto. Donde resalta la sublime gracia de Dios que declara al pecador, lo declara inocente al pecador arrepentido, sin tomar en cuenta su pecaminosidad pasada, ni tampoco su imperfección presente. Por eso es el énfasis de Pedro. Pedro pronuncia una bendición de la gracia y la paz a sus lectores. Luego les da dos claves para recordar nuestro llamado. Eso es importante nosotros que tengamos muy en cuenta al ir analizando las porciones y destacar estas divisiones. Pedro en el llamamiento destaca dos claves para recordar nuestro llamado. Entonces, el primer énfasis que nosotros debemos destacarlo es: recuerden la provisión de Dios para la salvación. Recuerden la provisión de Dios para la salvación. No estoy alterando la palabra de Dios, pero sí queremos que seamos conscientes, porque hay personas que dicen la salvación es puramente divina. La obra de cambio es puramente divina. Pero nosotros participamos aceptando, exponiéndonos en sus manos para que Él pueda realizar esa obra.
no nos fuerza a nosotros como un policía. Por eso hay una parte humana que tiene poco sentido, pero es bueno hacer la separación. En el verso 3 y en el verso 4, Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro, si ustedes se imaginan, estamos en un estudio y es bueno que vayamos por pasos y haciendo la separación. Que veamos, que hagamos una investigación clara de los textos. Pedro hace una separación de dos grupos, en el grupo A y el grupo B. En este caso, nosotros podemos ver, Pedro marca dos grupos en el que nos encontramos, usted y yo. Todos los seres humanos nos encontramos en uno de esos grupos. Y no es la elección total de Dios, es también nuestra propia elección y nuestra propia decisión. Bien, grupo A. El grupo A son los que huyen de la corrupción del mundo. Y eso es la acción de nosotros. Los que huyen de la corrupción del mundo. El grupo dirigido por el Espíritu Santo huye del pecado del mundo. Pero tenemos el grupo B. El grupo B, los que se enredan en la corrupción del mundo. El grupo guiado por los deseos o los malos deseos que se les enredan y son vencidos por el pecado. Ese es el otro grupo, el grupo B. Vemos cómo Pedro hace un contraste entre dos grupos principales. Los que participan de la naturaleza divina y los que participan de la corrupción del mundo. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 1, versos 3 y 4. Pero también Pedro lo recalca en el capítulo 2 y en el verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es la parte del otro grupo que encontramos. Problema. Vamos a ir encontrando cosas así por el estilo. Estamos hablando de corrupción y contaminación. Problema. La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, palabra griega o griego, epitomía. En lo que nosotros entendemos esta palabra a nuestro entender es lujuria, lo que aparece en el verso 4. La corrupción es otra palabra para el pecado. Los ejemplos de la corrupción son asesinato, pecados sexuales, avaricia, mentira, robos, chismes, embriagueces, glotonería, calumnia, orgullo. Todas estas formas de pecado y de corrupción son el resultado de satisfacer la lujuria y los malos deseos de la carne. De eso Pedro está enfatizando en dos grupos de personas que voluntariamente se encuentran o nosotros nos encontramos en uno de los dos. En su primera carta, Pedro escribió:
no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. En el capítulo 1, verso 4, su primer epístola. Asimismo, él escribió, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para que no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Capítulo 4, versos 1 y 2 de su primera epístola. Si ustedes se van fijando, entonces hay una parte que corresponde a nosotros y otra que le corresponde a Dios. Consciente, usted y yo, que vivimos en un mundo de pecado y en un mundo de pecadores. El pecado es malo, pero es un fruto de algo que debemos nosotros de entender. El problema más profundo está en la raíz, que son los malos deseos de la carne. Todos los guiados por la carne son esclavos de los malos deseos humanos. Sin Cristo, todos los seres humanos, sin Cristo, lo que vemos, todos los seres humanos son esclavos de sus malos deseos, son prisioneros de la carne. Este es un problema que nadie lo puede resolver por sí mismo, por nosotros mismos. Necesitamos a alguien poderoso que no tenga ese problema que los seres humanos tenemos, que nos libre de los malos deseos de la carne. De otro modo, seguiremos siendo esclavos de la carne, participando de la corrupción que hay en el mundo. Por eso siempre decimos, y es la verdad, que Cristo es la solución para el problema más grande que el hombre enfrenta. Entonces vemos cómo Pedro presenta el problema, pero también nos presenta la medicina. Eso es lo importante, el desarrollo de por qué ir hacia adelante, marcando los problemas, destacándolos hasta afuera, pero encontrándoles la solución. La solución. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida santa. Todos nosotros lo sabemos. ¿Es posible escapar de ser un esclavo de los malos deseos y de la corrupción cuando somos participantes de la naturaleza divina? Esa es la solución. En el capítulo 1, verso 4. En el nuevo nacimiento comenzamos a caminar en libertad en vez de seguir viviendo en esclavitud. Con un conocimiento y una relación personal con Jesucristo, llegamos a ser libres, escapándonos de ser prisioneros de la lujuria y de la corrupción del mundo. Esa es la solución. Hay problemas, pero también hay solución. Hay historias que nos ayudan a nosotros a ilustrar algunas verdades o a darles mayor luz. Por ejemplo, hay una historia que se cuenta de una madre que vivía con su hijo en un lugar de basurero. Dependían de todo lo que otros tiraban para ellos vivir. Usted conoce eso. Un reportero les preguntó, ¿por qué ustedes viven aquí? ¿Por qué viven en esta peste? ¿Por qué viven en esa condición? Y ellos contestaron, no tenemos a dónde ir, ni tenemos cómo salir de este lugar apestoso y sucio. No tenemos cómo. La esclavitud del pecado, la fuerza y el poder de Satanás y el poder del pecado del ser humano no tiene la capacidad de salir por sí solo de esa vida sucia como este basurero. El mundo a nuestro alrededor es como ese basurero. Eso se refiere
a la palabra griega corrupción, que puede referirse a la comida podrida y descompuesta. El mundo está lleno de descomposición moral. Por todas partes vemos violencia, amargura, pobreza, odio, lujuria, crimen, frustración, etcétera, etcétera. Toda esa peste de maldad lo vemos por doquiera. Este pecado apestoso viene de las pasiones, de la falta de control y de la falta del Señor Jesucristo en las vidas de las personas. Encontramos en Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Los malos deseos malvados de tener, de controlar a los demás, de ser mayor que los demás, crea una sociedad corrupta, corrompida, en el cual también nosotros estuvimos atrapados en otro tiempo. Pero al compartir la naturaleza de Dios, hemos escapado de las garras del pecado. En capítulo 1, en el verso 14, eso es lo que la misma escritura nos está diciendo. Verso 14. Sabiendo que es en primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Bien, la salvación de nosotros los creyentes. Algunas veces la gente nos critica o no entienden lo que es la salvación. Yo espero que vayamos entendiendo el orden que trato de llevar estas verdades que aparecen en la segunda epístola de Pedro. Lo que nosotros entendemos la salvación, lo que es, siempre la entendemos como el perdón de nuestros pecados. Sí, pero también debemos de entender que lo que representa y lo que es la salvación de una persona es quitarle el control a la carne y volvérselo al espíritu, para que el individuo ya no esté bajo los deseos de la carne, sino que el espíritu tenga control de esa vida. Eso es la salvación, quitarle el control a la carne y volvérselo al espíritu. La salvación es un viaje de la tierra al cielo y tiene tres pasos. Un principio, un centro y un destino. La salvación en un principio con el nuevo nacimiento, cuando comenzamos a compartir la naturaleza de Dios. Ese es el principio de la salvación. Cuando comenzamos a compartir la naturaleza de Dios. El centro de la salvación es el proceso de la salvación, continúa a través de nuestros años en la tierra, mientras crecemos en la gracia y en el conocimiento y en la experiencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el centro de nuestra salvación. Para su nota, tenemos en el capítulo 3, espero que esté correcto, en el capítulo 3, en el verso 18, 3, verso 18. Quiero hacer hincapié en ese primero, entonces, primero de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Para su nota, Efesios 4:24 y Colosenses 3:10. Por tanto, nosotros
Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 3-18. Esta es la parte. A través de nuestra perseverancia y la fe, podemos obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Como menciona en la primera epístola, Pedro, en el capítulo 1, en el verso 9. Durante esta parte central de nuestra salvación estamos perfeccionándonos a través de la santidad, como nos menciona en Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Parte nuestra, ustedes se fijan, nuestra salvación continúa, termina o concluye con nuestra glorificación. Cuando Cristo vuelva, Pedro dice que esta fase final está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el capítulo 1, verso 5. Pablo da más detalles sobre esta etapa final de nuestra salvación, es decir, nuestra glorificación. Pablo nos da ese tipo de mayor información acerca de esta etapa. Vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versos 51 a 53. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de incorrupción. Mientras nosotros crecemos en la gracia y nuestro sufrimiento y lágrimas en este tiempo de crecimiento verdaderos y reales, que algunas de las veces la gente nos enseña: si tú vienes a Cristo, ningún problema tendrás. Pero la Escritura dice que hay sufrimientos, pero en ese sufrimiento, este sufrimiento es necesario y nos permite ser transformados de gloria en gloria, de acuerdo a su primera carta en el capítulo 4, verso 1 al 4. Así que vemos que huir de la lujuria y de la corrupción es un proceso. Poder romper con la vida vieja y los hábitos viejos, los malos amigos, todas esas cosas es un proceso. Por eso hay un proceso realmente en el final de nuestra eterna salvación. Huir de la corrupción comienza en el nuevo nacimiento y continúa mientras crecemos en la gracia a través de nuestros sufrimientos, a veces las burlas, los desprecios y muchas otras cosas. Durante este proceso, Dios perfecciona nuestro carácter y también nuestra fe. Mientras sufrimos, las promesas de nuestra gloria futura nos inspiran. Dios tiene grandes planes para nosotros. En lo que vemos, en la carne ni sangre, cuando se refiere a nuestro tiempo futuro. En la glorificación de nuestro nuevo cuerpo,
no seremos ni carne ni sangre, tampoco seremos mortales. Pablo nos escribe: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. Primera de Corintios 15:50. Y para su nota, Primera de Corintios 15:42 al 44. La salvación que Dios nos da comienza cuando huimos de la corrupción en la tierra. Incluye reinar por siempre con Cristo. Primera de Corintios 15:44 al 54. Juan lo aclara, nos dice de esta forma, nosotros lo conocemos de esta forma: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifique en Él, así como Él es puro. Primera de Juan 3, versos 2 y 3. Cuando Jesús nos salva, Él nos hace libres de la esclavitud del pecado. Romanos 6:15 a 18. El pecado pierde su control sobre nosotros y recibimos poder espiritual de Dios y un deseo espiritual de agradarle y deseo de obedecerle. Ya no estamos bajo el control y ni la corrupción del mundo. Ahora estamos bajo la dirección del Espíritu y tenemos el poder de parte de Dios y tenemos la naturaleza de Dios, el deseo de agradarle, no el deseo de complacer al pecado. Usted se fija, cuando estábamos sin Dios, la gente peca, hacemos lo malo y creo que ni mal nos sentimos. No sentimos mal. Pero ahora no decimos que no pecamos, pero ya no estamos conformes. Nos sentimos que hemos lastimado, que hemos herido y que hemos fallado. No nos complacemos por esa obra que Dios ha hecho en nosotros. Así como de esta manera comenzamos a escapar de la esclavitud del mundo, que subyuga a la gente por la corrupción. Capítulo 1, verso 4 y capítulo 2, verso 20. Mientras estamos llenos del Espíritu Santo y caminamos en Él, disfrutamos de su obra santificadora. Primera de Pedro 1:2. El Espíritu en esta parte, el Espíritu no satisfacemos cuando estamos caminando en el Espíritu. La ventaja que es, no estamos sujetos a la carne y no estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Gálatas 5:18 y Romanos 8, versículo 1 al 17. Todo el que practique el pecado es un esclavo del pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Y Juan 8:34 para su nota. Pero al participar de la naturaleza divina, desde nuestro nacimiento hasta el nuevo cuerpo que nosotros recibiremos, huimos de la corrupción que está en el mundo debido a la concupiscencia. Esta es la primera clave que Pedro nos muestra para hablar de recordar nuestro llamado. El siguiente lo voy a dejar para el siguiente martes. Vamos a esperar que siguiéndolo de estos pasos así de esta manera nos sea de mucha ayuda. Erika Gómez, hermana, Dios le bendiga. Hermana Pati, Dios le bendiga. Hermana Margarita, Jorge, Andrés, Anne, Martín, Dios les bendiga.
Vamos a esperar que tomen sus notas. Vamos a seguir entonces la siguiente parte que nosotros vemos que continuaremos es precisamente extendiéndonos un poquito acerca de las verdades que el mismo apóstol nos está presentando, que viene siendo, recuerdan esta parte, estudiamos la parte, recuerde el problema y la provisión relacionados con nuestra salvación. El segundo paso que vamos a dejar es analizar. Usted tiene fe, yo tengo fe, tenemos los resultados de nuestra salvación por la fe, pero Pedro nos exhorta a añadir a nuestra fe 7 virtudes, 7 cualidades que la harán más preciosa y más sublime, y es entonces cuando nos hacemos más semejantes a Jesús que nos salvó. Ese es el propósito de la salvación, que lleguemos a ser semejantes a Él. Y esas virtudes nos ayudan. Después las vamos a ver, que viene siendo del versículo 5 en adelante. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias. Esta parte es para ustedes. Ustedes, si nos hace favor, compártala con quien crea que es una bendición. Vamos a seguir ese orden, aunque Pedro dice, no les estoy escribiendo nada nuevo, pero vamos a sacar lo que más se pueda.